Durante mucho más tiempo del que un ser humano medio puede soportar, la industria del cine nos dio adaptaciones como poco siniestras. Alienígenas expertos en artes marciales que se convertían en simples adolescentes peleones, erizos demasiado humanizados que generaban rechazo incluso antes de estrenarse la película, o trajes de CGI que estuvieron a punto de destruir carreras enteras. Pero en 2023 llegó la adaptación en acción real de One Piece, la inconmensurable obra de Eiichiro Oda, y las cosas cambiaron para siempre. Imagina el caldero de un druida, en el que han metido 2 cucharadas de conocimiento sobre algo llamado el Valle Inquietante, también una pizca del presupuesto adecuado para la historia que están contando y un chorrito de quizás hay que respetar a los fans y a la persona que creó la historia. Ese caldero es la fórmula perfecta para conseguir adaptar cualquier anime, bueno, no cualquier anime, cualquier historia. Y aunque os parezca mentira, los estudios más poderosos del mundo no la tenían en sus manos. No. ¡No! Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? En las últimas décadas hemos pasado por todo, desde guionistas y directores que ni siquiera entienden la historia que están adaptando porque lo único que les importa es el dinero. ¡Enséñame la pasta! O historias que clonan exactamente la obra original, frame por frame, y que no aportan absolutamente nada. Hasta equipos creativos que no entienden que el realismo extremo puede ser tan inquietante como cambiar el relleno de una Oreo por pasta de dientes. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre por qué funciona que Luffy de One Piece estire sus brazos como si fuesen de goma sin que genere conflicto en nuestros cerebros, o también por qué lloramos teniendo en la pantalla un reno que habla, por qué podemos empatizar con él. Veremos por todo lo que hemos tenido que pasar como fans hasta que se ha conseguido que esto funcione, y os explicaré conceptos como el Valle Inquietante, o cómo One Piece tiene mucho que ver con el Superman de 1978, que fue para el cine de superhéroes lo que One Piece está siendo para millones de historias basadas en manga que están por venir. La maldición de las adaptaciones, especialmente del anime, fue una verdad universal durante décadas en Hollywood. Ojo que no era una superstición, sino una racha real constante de fracasos en taquilla y ante la crítica que hicieron pensar a los estudios que el anime era inadaptable. Y la verdad es que tenemos muchos ejemplos para ilustrar la leyenda de la maldición de las adaptaciones. Pero la más conocida es Dragon Ball Evolution de 2009. Tan mala que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, tuvo que salir del retiro para arreglar su obra. Antes de 2009, Akira Toriyama estaba prácticamente retirado del dibujo activo. Llevaba años sin sacar contenido nuevo de la franquicia y se limitaba a supervisar productos de manera muy superficial. Pues tuvo que venir un gilipollas que le obligó a dejar su mojito y su taparrabos veraniego porque al ver la película sintió que el legado de su vida se estaba perdiendo para siempre. Imaginad cómo tiene que ser de mala una película para que el creador de esos personajes piense que le está afectando a la obra de su vida. En varias entrevistas, Toriyama confesó que la película le molestó tanto que decidió volver a trabajar, y de hecho esto fue lo que impulsó la creación de la Batalla de los Dioses en 2013 y posteriormente el nacimiento de Dragon Ball Super. Yo no sé si os habéis fijado con calma, pero cuando Goku tira el Kamehameha, sale disparado detrás. Pero ya os he contado que esto no es un caso aislado, ni mucho menos. A lo largo de los años, los estudios lo han intentado incansablemente, quemando montañas de billetes y equivocándose una y otra vez. En Death Note de 2017 demostraron que aún con presupuesto, si cambias la personalidad del protagonista de un genio obsesivo a un adolescente llorón, la historia se muere. Los Caballeros del Zodiaco de 2023 es otro ejemplo, pero aquí cometieron otro de los errores de los que vamos a hablar hoy: menospreciar la historia y aportar menos presupuesto del que se merece el diseño de producción. ¡Armaduras de plastiquete, maldita sea Sony! Pero ¿cuáles son los motivos que llevan a los estudios a pegarse todo el rato de frente contra un muro hecho de cadáveres de otras adaptaciones? Pues aunque parezca muy sencillo, en realidad no lo es tanto, porque hay un montón de piezas móviles que tienen que estar todas colocadas a la vez y sincronizadas unas con otras. Para empezar, tenemos una especie de pack de malas prácticas de las que nadie ha tenido bien informar a los estudios, a los directores y a los guionistas. Podríamos llamarlo algo así como los 4 mandamientos para vencer a la maldición de las adaptaciones. Mandamiento número 1.
Nunca infravalores la historia que tienes entre manos. Durante años, Hollywood trató el anime como algo infantil o de nicho. El error principal era que los productores no entendían que el anime es un medio, no un género. Te lo explico. Cuando los productores tradicionales pensaban en algo como, oye, ¿por qué no adaptamos un anime? La mayoría de las veces cometían el error de pensar que anime es un género en sí mismo, como el terror, la comedia romántica o el western. Pero la realidad es que no, es un medio, es decir, una forma de contar historias con su propio lenguaje, como puede ser el cine, la literatura o el teatro. A nadie se le ocurriría trasladar al teatro una novela tal y como está. Hay que adaptar el guión y el entorno físico para que encaje dentro de lo que es el escenario. Si crees que el anime es un género y no un medio, lo que pasa es que cuando lo analizas desde fuera como productor, lo único que vas a ver son pelos de colores, ojos grandes y mucha acción. Por eso, cuando adaptan Death Note, que es un thriller psicológico, o Cowboy Bebop, que es un drama existencial, les meten chistes y acción genérica, porque eso es lo que hace un anime, ¿no? La consecuencia es que intentaban simplificar historias complejas para que el público general las entendiera. Esto no salió muy bien, la verdad. Resultó en películas que no le gustaban a los fans porque perdían su esencia, ni al público general porque la trama se volvía genérica. Mandamiento número 2. Nunca traiciones el origen de la obra original. Uno de los pilares más importantes de la maldición fue intentar erradicar su origen japonés para hacer las obras más vendibles. Dragon Ball Evolution convirtió a Goku en un estudiante de instituto estadounidense. Ghost in the Shell es un buen ejemplo. El personaje principal se llama Matoko Kusanagi, una mujer japonesa cuya identidad y filosofía están profundamente ligadas a la cultura nipona, pues Hollywood contrató a Scarlett Johansson. ¡Ole tus huevazos! Obviamente intentaron justificarlo, pero el público sintió que se había robado la identidad de la obra para vender una película de acción genérica. En Death Note cambiaron a Light Yagami por Light Turner y trasladaron la historia de Tokio a Seattle. Al hacerlo se perdió toda la mística de los Shinigami y el respeto japonés por el orden y la justicia, convirtiéndose en un drama adolescente americano más. O la joya de la corona, Dragon Ball Evolution. Goku es un personaje basado en la leyenda china del Rey Mono, alias Wukong. Este señor de aquí, que no puede ser más oriental. Pues nada, ellos decidieron poner al actor blanco estadounidense Justin Chatwin. Y claro, rompieron el vínculo con las artes marciales orientales y la mitología que hacía especial a la obra. Las increíbles aventuras de Goku en el Loco Loco Instituto. Existe un fenómeno que tiene que ver mucho con este segundo mandamiento y que siempre van cogidos de la mano. El término es whitewashing o blanqueamiento. El whitewashing es la práctica de darle papeles de personajes no blancos a actores caucásicos, causando una alteración de la esencia del personaje y de su contexto cultural. Que es que me da igual que Pocahontas sea una nativa americana y que toda la obra se sostenga sobre ese hecho. Yo soy el que pone los dólares y si quiero que lo protagonice Charlize Theron, que es sudafricana, pues lo va a hacer, aunque sea más blanca que un oso polar mascando tiza. Dale a like sin mirar si te ha gustado mi interpretación de un productor estadounidense. El whitewashing no se trata de inclusión ni de la palabra prohibida. ¡Woke! Simplemente se trata de no destruir la historia contratando a actores o actrices que no encajan en el papel. One Piece ha roto esa costumbre al mantener la diversidad internacional que su creador siempre imaginó, respetando las nacionalidades de los personajes. Que sí, Paco, que ya lo sé, que en realidad son nacionalidades ficticias que se han inspirado en las reales, pero tú ya me entiendes. Mandamiento número 3. Perderás el miedo al cringe. O cringe. El monstruo de la maldición se alimentaba de la inutilidad de los estudios de traducir del lenguaje anime al peliculero. El anime se basa en exageración, personajes que sangran por la nariz cuando están nerviosos, gritos que duran 5 minutos o golpes que rompen montañas enteras. Al intentar aportar seriedad y quitarle lo que ellos veían ridículo, le quitaban también la diversión. Y es que en el anime el realismo no importa, lo que importa es la intensidad emocional. Si un personaje está triste, no solo llora, sus ojos se convierten en cataratas. Si está enfadado, el suelo se agrieta bajo sus pies. Esto se llama lenguaje visual de hipérbole. El problema es que Hollywood durante años tuvo pánico a que el público occidental se riera de sus películas y cometieron un error. Intentaron que historias pensadas para ser exageradas e imposibles se viesen súper realistas. En Los Caballeros del Zodiaco de 2023, en lugar de tener armaduras brillantes y divinas que parecen caídas del cielo, les dieron aspecto de cuero oscuro y metal oxidado, como si fuesen sacadas de un descarte de Mad Max. Al quitarle los colores brillantes y los gestos exagerados para que la película se viese seria o cool, le robaban la identidad. El anime por definición es ruidoso y exagerado, y si lo haces silencioso y gris ya no es la obra que el fan amaba, es una película genérica de acción donde has pegado un famoso encima para poder venderla.
Y mandamiento número 4. No utilizarás el presupuesto en vano. Durante décadas, Hollywood no vio el anime como cine de prestigio, sino como propiedad intelectual de saldo, algo barato que podían comprar para sacar un dinero extra. Pensaban que como solo eran dibujitos, cualquier cantidad de dinero era suficiente para contentar a los fans, o peor aún, invertían el dinero de manera equivocada. El problema con el presupuesto se puede dividir en dos tipos de equivocaciones diferentes, y los viejales que manejaban los estudios solo tenían que elegir entre uno de los dos. El primero es asignarle un presupuesto de mierda. Muchos estudios compraban los derechos de animes famosos solo para tenerlos ahí, expuestos en el póster, pero luego les asignaban un presupuesto de serie B. Dragon Ball Evolution costó 30 millones de dólares. Para una saga que requiere ciudades destruidas y batallas planetarias, eso es poquísimo. Yo no sé ni cómo no lo vieron venir, porque es que el fracaso estaba ya garantizado desde la contabilidad, mucho antes de empezar a rodar. Aquí el problema es ser un tacaño, o un cara dura muchas veces, intentar vender un producto de lujo con presupuesto de serie B. Otro ejemplo clarísimo es El puño de la estrella del norte de 1995. El anime es grandioso y el entorno posapocalíptico es brutal, pues la película es como si la hubiesen rodado en un callejón con 4 extras. El presupuesto total que tenían es un bocadillo de chope para cada actor, aunque por suerte estamos aprendiendo y ahora Netflix tiene unos 18 millones de dólares de presupuesto por cada capítulo de One Piece. Vale, ¿que tienes dinero? No pasa nada, porque hay una segunda equivocación que puedes cometer y que de hecho se cometía. La segunda equivocación era el presupuesto mal invertido, porque a veces el problema no es que no hubiese dinero, sino cuánto se gastaban en las drogas. Digo, cuánto presupuesto había para cada cosa. Saint Seiya, la película de los Caballeros del Zodiaco de 2023, vuelve a ser un buen ejemplo, porque básicamente infringía todos los mandamientos que estamos repasando. Aunque haya sido hace relativamente poco, cometieron un error antiguo, de productor viejuno, al no invertir lo suficiente en el diseño de producción. Las armaduras, que deberían ser divinas y majestuosas, parecían plastiquete pintado. Esto, amigos míos, es el efecto cosplay, cuando vemos señores disfrazados en lugar de personajes. Breezy, I'm feeling hot. I find that unlikely. Green Lantern de 2011 es otro ejemplo perfecto, aunque dentro de las adaptaciones de superhéroes. Gastaron una fortuna en un traje digital que nadie pidió, intentando innovar tecnológicamente pero sin aportar nada a la historia. El resultado fue una película vacía que casi destruye la carrera de Ryan Reynolds. Aún así, en este proyecto el desastre fue mucho más allá. Hicieron una película con dependencia absoluta de un CGI mediocre. Intentaron crear todo un universo digital antes de que la tecnología pudiera hacerlo sentir real. Además, al igual que muchas otras adaptaciones fallidas, se centraron tanto en que el mundo que habían creado se viese brutal, que se olvidaron de la humanidad del protagonista. Vamos, lo típico del que mucho abarca poco aprieta. Muy bien, Pilopi, intentando explicar el séptimo arte con el refranero español. Vas a llegar lejísimos. La cuestión aquí es que se dieron contra el muro tecnológico, como cuando un pájaro intenta meterse en tu casa y no se da cuenta de que hay un cristal y se mete un hostiazo increíble. Pues algo así. Un director me dijo una vez: si yo te sirvo la mejor sopa del mundo, pero en mitad de la sopa hay una caca de mono, ¿a que no te comerías la sopa? Pues con las adaptaciones pasa prácticamente lo mismo. Por mucho que utilices bien el presupuesto, o que respetes la obra del autor, o que entiendas perfectamente el anime como un medio y no como un género, hay otras piezas móviles que pueden fallar. Ahí es donde chocamos contra el muro tecnológico, o lo que es lo mismo, soportar toda tu idea con efectos especiales antes de que la tecnología pudiese resultar creíble. Incluso con buenas intenciones, la tecnología de los 2000 y de los 90 era como cuando te peinas a un lado porque te empiezas a quedar calvo. No engañas a nadie. El anime es un medio poco natural. Estiramientos increíbles, expresiones exageradas, efectos de energía. Y hasta 2025 el CGI orgánico, que simula piel, músculos y texturas naturales, era tan caro que muy pocos estudios se lo podían permitir. Y además no era una tecnología muy efectiva porque aún no había sido perfeccionada. Generaba algo llamado valle inquietante, de lo que hablaremos en unos minutos. Y adaptar a Luffy en 2025 pues habría sido una película de terror. Sin embargo, con el tiempo esa tecnología fue mejorando y aparecieron nuevas técnicas. Es lo que tiene vivir en el futuro, my friends. Por ejemplo, los métodos de captura facial que utilizó James Cameron en Avatar, o Marvel con el mayor villano no real de la historia, alias Thanos, es lo que permite que hoy personajes como Chopper o los superpoderes de Luffy se sientan integrados en el mundo que nos están mostrando. Digamos que antes los efectos eran a grandes rasgos capas unas encima de otras sobre una imagen. Sin embargo, hoy son parte de la iluminación y forman parte de la física del entorno también. Pero entonces, Pilopi, ¿por qué
qué no fueron capaces de hacerlo bien a partir de 2005 cuando la tecnología ya permitía hacer personajes creíbles y mundos realistas? Porque, amigos míos, no es suficiente con que la tecnología te permita crear cualquier cosa que puedas imaginar. Para que funcione, hace falta alguien brillante que sepa manejar las herramientas adecuadas y el presupuesto correcto. El presupuesto para pagar a ese alguien y el tiempo suficiente que necesita para hacer su magia. No siempre más grande es mejor, amigos míos, a veces hay que saber utilizarla. Perdón. Pero adivinad qué, cuando esto ocurrió, los estudios de nuevo quisieron ahorrar en los efectos especiales de esas adaptaciones de los dibujitos. Mandamiento número 4, no utilizarás el presupuesto en vano. Además, en el mismo momento en el que la tecnología alcanzó un nivel aceptable, surgió un problema derivado que los estudios tampoco supieron controlar. Bienvenidos al maravilloso mundo del Valle Inquietante. Tenéis que saber que incluso cuando ya teníamos la tecnología para hacer posible cualquier cosa que nuestra mente pudiese imaginar, la montaña de problemas no se había terminado. Uno de ellos es querer hacer demasiado realista una historia que no está pensada para que lo sea, o querer hacerlo sin dedicarle demasiado tiempo, ni el dinero suficiente. ¿Qué ocurre cuando intentas meter personajes irreales dentro de un mundo real? Pues que si no lo haces bien se produce algo dentro de nuestro cerebro llamado el Valle Inquietante. La descripción corta y rápida es que tu cerebro nota cuando algo finge ser real y lo rechaza porque le parece siniestro, activando modo historia. En 1970, un experto en robótica llamado Masahiro Mori escribió un artículo teorizando sobre este tema. La teoría era que nuestra respuesta emocional hacia un robot o personaje 3D aumenta y se vuelve más positiva a medida que éste se parece más a un humano. Cuando el parecido es casi perfecto pero falla en detalles sutiles, como ojos sin vida o trozos de piel que no se mueven como deberían o microgestos extraños, pues ahí la empatía cae en picado y tu cerebro se vomita encima. El caso es que nuestros cerebros están preparados a nivel genético para detectar impostores. ¿Y qué hacen? Pues cuando detectan un peligro, nos avisan, nos alertan de ello. Y para ilustrarlo, Masahiro dibujó un gráfico. El eje llamado X que acaba de aparecer en pantalla representaba el parecido del robot con un humano real. Sin embargo, el eje Y representaba nuestra respuesta. ¿Qué es lo que nos hace sentir ver esos robots? Una respuesta positiva genera un puesto alto en la gráfica y una respuesta negativa justo lo contrario. Por lo tanto, seguro que habéis adivinado que el centro es la indiferencia, ninguna respuesta, ni buena ni mala. Ahora supongamos que la primera imagen es una rumba, un robot de limpieza que no tiene en absoluto forma humana, a no ser que conozcas gente muy rara. La respuesta de nuestro cerebro es neutra. De momento la rumba no acabará con nuestras vidas, no sentimos ningún peligro. Ahora subamos un escalón, esta vez con un brazo mecánico, como el que utilizaba Tony Stark como ayudante. La cosa cambia ligeramente porque nos recuerda a un brazo real. No nos inquieta, pero le da un toque humano que no sabemos explicar. Por lo tanto, podríamos decir que se parece más a un ser humano que una rumba y que la respuesta del cerebro es positiva. Marvel incluso consiguió que fuese adorable, o Pixar con su famosa lámpara. Avancemos unos cuantos pasos y descubramos el robot definitivo. Oye, esto ya es muy parecido a un humano, pero por algún motivo nuestro cerebro no siente terror ni inquietud. Seguimos interpretando de manera natural que es una máquina. Eso sí, hemos avanzado mucho en el parecido y nuestra respuesta es muy positiva. Ya podría yo tener uno que me hiciese la cama. Pero ¿qué pasa si avanzamos un poco más y añadimos algún elemento que no sea del todo perfecto? Como por ejemplo la piel. De repente no sabes por qué, pero tu cerebro siente repelús, una sensación de asco y miedo que no puedes evitar. El cerebro es capaz de analizar cientos de miles de datos al vuelo y se da cuenta de que algo no va bien, así que te pone en modo alerta. A pesar de que hemos avanzado mucho en el parecido, la respuesta es totalmente negativa porque algo no funciona y la única manera de llegar a los dos lados más altos de la gráfica es la perfección absoluta. Nuestro amigo Masahiro representó esto con una línea que recorría todos los resultados y estableció una hipótesis. En el futuro, la tecnología llegará a ser tan perfecta que los seres humanos no podremos distinguir entre un robot o una persona creada por ordenador y un ser humano real, y justo en ese momento seremos capaces de empatizar con un ser artificial sin poder distinguir si lo es o no. O lo que es lo mismo, podremos hacer robo amigos, aunque tengo que deciros que ese momento no ha llegado ni física ni digitalmente.
Mientras tanto, Masahiro nos recomienda quedarnos en el tramo que lleva al primer pico del gráfico. Hay que alejarse de los diseños muy realistas, porque si no lo son al 100%, lo único que consigues es caer al oscuro pozo del cringe, más conocido como el Valle Inquietante, que es esa zona que queda de caída libre entre los dos picos más altos. Y esto no pasa solo con robots, sino siempre que intentamos acercarnos al realismo y por algún motivo por el que sea, no somos capaces de conseguir un parecido del 100%. Por ejemplo, con los gatos de Cats. No son gatos, pero tampoco son humanos. De hecho, es rarísimo, porque parecen humanos desnudos cubiertos de pelo. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué hace con esa pata, señora? Pero entonces, ¿cómo hacemos algo creíble cuando no se puede hacer 100% realista? ¿Cómo esquivamos el Valle Inquietante? Pues con algo llamado la suspensión de la incredulidad. Básicamente es el acuerdo donde el espectador decide voluntariamente dejar de lado su sentido crítico a cambio de disfrutar de una historia. Suspendemos la lógica para que no nos pase algo como esto. Pero esto no es gratis, uno no puede parar la lógica como si tuviésemos un interruptor detrás de la oreja. Para que funcione y no sintamos el ataque del Valle Inquietante, ese acuerdo requiere que la obra mantenga la coherencia. Si estamos en un mundo realista en el que los humanos parecen seres humanos normales y corrientes y las leyes de la física funcionan como en nuestro universo, de repente no puedes tener a un señor que se estira como si fuese de goma o a uno que tiene la cara de un pez. En One Piece, desde el primer segundo, el mundo es colorista. Los barcos tienen formas de animales y la gente tiene proporciones extrañas. Cuando aparece Chopper no nos choca porque el contrato que firmamos al principio decía: amigo mío, amiga mía, este es un mundo de maravillas y elementos absurdos. Y como la adaptación respeta sus propias reglas, nosotros aceptamos cosas como que un reno habla. Los efectos de la fruta Gomu Gomu de Luffy no intentan parecer una enfermedad de la piel o algo biológico real. Se ven como goma de dibujo animado trasladada al 3D. Al intentar no ser realista, nuestro cerebro no juzga con las leyes de la medicina, sino con las leyes de la aventura. Pongamos el ejemplo contrario, la versión cancelada de Sonic antes de que la arreglasen. El error fue intentar que Sonic viviera en nuestro mundo con anatomía humana. Tenía dientecitos reales, ojos pequeños y piernas muy largas. Como lo hicieron demasiado realista, nuestro cerebro dejó de verlo como un personaje de fantasía y empezó a verlo como una mutación biológica. El contrato se rompe porque intentaron ser lógicos con un personaje que, por definición, es un puñetero erizo azul supersónico. En la película de Dragon Ball gastaron 20 minutos explicándonos por qué un adolescente tenía poderes y cambiaron el ki por una especie de fuerza eléctrica rara hiperrealista. Esto obliga a nuestro cerebro a pensar con lógica, así que ya no puedes utilizar la fantasía porque todo se desmorona. Sin embargo, en One Piece no se han molestado ni 10 segundos en explicarnos por qué Luffy es de goma. Nos lo dicen, firmamos el contrato mental y mientras todo se cumpla, funciona. Si aparece un reno que habla, no nos preguntamos si es posible biológicamente, sino que nos lo creemos porque lo que nos cuenta nos llega al corazón. Si Caballeros del Zodiaco fue el último suspiro de la industria por intentar mantener las antiguas costumbres, el fracaso de Alita Ángel de Combate fue la prueba definitiva que demostraba la suspensión de la incredulidad. James fucking Cameron y Robert Rodríguez se obsesionaron con mantener los ojos grandes del anime en acción real. Gastaron miles de millones en CGI solo para esos malditos ojos. ¿Qué pasó? Pues que el Valle Inquietante atacó con furia los cerebros de los fans. One Piece, en cambio, tomó la decisión contraria. Humanizar las facciones, pero exagerar el entorno. Primera vez que una gran producción admite que el diseño de personajes de anime no es transferible en escala 1:1 a la anatomía humana, y que el éxito reside en la expresividad actoral, en las capacidades de los propios actores, no en el modelado digital. Iñaki Godoy, sin ninguna duda, es Luffy. Pero esto no se ha conseguido trasladando sus muecas con efectos especiales, sino con meses de preparación y el casting adecuado. Con todos estos datos, los estudios deberían haber sido capaces de estudiar qué es lo que fallaba para darnos, pues, buenas adaptaciones de nuestros animes favoritos. No, tampoco. Intentaron una cosa más, el ataque de los clones. Vale, estamos en 2023, los estudios han aprendido el respeto por la obra, saben perfectamente dónde tienen que aplicar el presupuesto y se mueven dentro del Valle Inquietante como si hubiesen nacido en él. ¿Consiguieron entonces crear buenas adaptaciones? No. Intentaron utilizar todo ese conocimiento para clonar las obras que querían adaptar, frame a frame, segundo a segundo. Por alguna razón pensaron que hacer exactamente la misma película pero cambiando los elementos por actores reales era la mejor forma de utilizar todo lo aprendido. Fue un periodo corto y oscuro en el que destacó Cómo entrenar a tu dragón.
Entre 2015 y 2025 los estudios intentaron muy fuerte esta estrategia para intentar reducir riesgos. El planteamiento estaba claro, era casi una genialidad. Si a esta gente que ve nuestras cosas le gustan los dibujitos que hacemos, malo será que no lo hagamos con actores reales y se lo coman otra vez con patatas. Así nacieron un montón de películas sin alma y sin ningún aporte que no hubiesen dado ya las versiones originales. Como La Cenicienta en 2015, El Rey León de 2019, película súper criticada porque nadie quería ver morir animales realistas en pantalla grande dentro de una película para niños. Aladdin de 2019, con un Will Smith tintado de azul que tuvieron que cambiar de color porque una vez más vaya inquietante al canto. Mulan de 2020, película en la que hicieron solo un cambio evidente, quitar de la historia al dragón Mushu, lo cual hizo que cayeran en otro de los pecados de los que hemos hablado hoy, el miedo al ridículo, razón por la que quitaron al dragoncito, y por supuesto, respetar la obra original. Ninguna de estas películas intentaba adaptar un anime, pero porque los estudios ya ni siquiera lo intentaban. One Piece todavía no había demostrado que era totalmente viable y los estudios lo tenían totalmente prohibido, a pesar de los adelantos que se habían conseguido. Controlaban sobre el Valle Inquietante y sabían que en lugar de intentar hacer un dragón realista tenía que ser tal y como lo habíamos visto en los dibujos. Así funcionaba perfectamente. Sabían que el presupuesto tenía que corresponder a la historia y estudiaban dónde utilizarlo, pero se quedaron en lo cómodo, en lo barato y en lo seguro, hacer clones de películas en lugar de adaptarlas. A cambio las historias estaban vacías porque ya no aportaban nada, intentaban mejorar algo que ya era perfecto. Era una locura porque ya daba igual si veías la película original, la clásica o la copia, porque eran exactamente lo mismo. Y la verdad es que no insistieron poco, lo intentaron un montón de veces, hasta que por fin llegó One Piece para cambiarlo todo. Nice. 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 One Piece ha sido lo que fue el Superman de Christopher Reeve en su momento. Un momento en el que el cine de superhéroes se avergonzaba de sí mismo y una industria que no aceptaba que esos personajes podían funcionar tal y como salían de los cómics. Ningún productor se atrevía a poner a una gran estrella vistiendo con trajes de colores chillones y los calzoncillos por fuera, al menos hasta que llegó Superman. Fue entonces cuando todo cambió. Pasó exactamente lo mismo que ahora con One Piece y el anime. La tecnología ya permitía hacer que fuese creíble volar. Los productores por fin se atrevieron a adaptar sin miedo y respetaron el medio del que venían aquellas historias, el cómic. De hecho, la frase reclamo para la película en cines era: creerás que un hombre puede volar, porque hasta aquel momento no era posible. No volar, volar sigue sin ser posible, no te vayas a tirar de una azotea. Me refiero a creerte que alguien puede volar. Fue una de las campañas de marketing más eficaz de todos los tiempos. Y es que en aquel momento sus efectos especiales fueron tan revolucionarios que el reclamo de la película no era solo ver al personaje, sino lo realista que resultaba verlo volar. Aunque no lo creáis, para el mundo de los superhéroes tampoco fue fácil, porque la verdad es que los responsables siguieron arrastrando ese miedo al ridículo y ese sentimiento de superioridad y falta de respeto. Antes de Iron Man, en el 2008, Marvel tuvo desastres como el Capitán América de 1990, el famoso Daredevil de Ben Affleck, o Elektra, el spin-off que nadie pidió y que terminó por enterrar las esperanzas de Fox con Daredevil. Adaptaciones que se avergonzaban de ser cómics, no utilizaban los típicos trajes de superhéroe brillantes y coloridos porque quedaban mal en pantalla. Los X-Men fueron el primer paso hacia la seriedad, pero ojo, que aún tenían miedo. Acuérdate de la frase de Cíclope a Lobezno. ¿De verdad salís con estos trajes? ¿Qué prefieres? ¿Licra amarilla? Se estaban burlando del material original para intentar parecer modernos y realistas. Marvel triunfó cuando dejó de pedir perdón por ser un cómic. Abrazaron los colores, los martillos mágicos y los alienígenas, pero con un buen desarrollo de personajes. One Piece está siendo para el anime lo que Iron Man fue para el UCM. El momento en el que los estudios dejaron de intentar normalizar la obra, decidiendo que era lo suficientemente buena para que el mundo se adaptara a ella, y no al revés. Hay algo que no he contado durante el vídeo porque quería dejarlo para el final. One Piece ha sumado un punto clave para que una adaptación como esta funcione. Algunos dirían que este punto no es esencial, que se puede hacer de otras maneras. Y oye, puede que tengan razón, pero no tengo ninguna duda de que cuando incluimos al creador de la obra dentro de la adaptación, las posibilidades se multiplican exponencialmente. En el caso de One Piece, su creador, Eiichiro Oda, tiene la última palabra siempre. Total control creativo. ¿Y por qué es esto? Pues porque Oda no se limitó a vender los derechos y a esperar sentado en el sillón a que llegue el cheque. Oda firmaría con Netflix solo si se cumplía una condición innegociable. Nada puede salir a la luz sin mi aprobación final. Así que supervisa cada guión, cada elección de casting y cada diseño de decorado. Es bien sabido que Oda ha obligado a producción varias veces a regrabar algunas escenas
porque no se sentían como One Piece. Hasta que él no da el visto bueno, el material no se considera terminado. Como la maldición no era un problema técnico, sino más bien falta de respeto a la obra o miedo al ridículo, resulta que tener al creador vigilando su legado funciona. Es muy famoso cómo Oda impuso la famosa regla de los 10 segundos, que consiste en que en los momentos de impacto emocional, cuando se sabe que nos van a tocar el corazoncito, no puede haber cortes de menos de 10 segundos. La cámara me la dejas quieta y todo el mundo en silencio, que esto no es TikTok. ¿Y esto para qué sirve? Pues para asegurarse de que se mantiene el ritmo emocional adecuado, sin miedo a que un público con poca paciencia cambie de canal porque no pueden mantener el plano quieto durante 10 segundos. Es decir, las cosas importantes son importantes y hay que aplicarles el tiempo necesario. Algo que también impuso Oda es que la imagen tenía que verse como un anime y no como una película, y para poder lograrlo tuvieron que rodar con unas lentes especiales llamadas anamórficas. Estas lentes distorsionan ligeramente los bordes de la imagen y amplían la información por los lados. Así crean una sensación como de viñeta de manga. Es un truco visual que tú no notas, pero que hace que el espectador sienta como que está en un mundo fantástico, pero con la textura de un 35 milímetros. Las adaptaciones fallidas, como la película de los Caballeros del Zodiaco, suelen usar cámaras digitales planas que hacen que todo parezca un anuncio de televisión barato. Todo esto hizo y sigue haciendo a día de hoy que One Piece haya establecido un nuevo estándar en la industria. Y aunque no es la solución definitiva al problema, sí que enseña el camino a seguir. Es el rastro de miguitas de pan para llegar a la casa de caramelo. Y aún así, solo la historia nos dirán si van a saber verlo los señores que manejan el dinero. Mientras tanto, tenemos proyectos que la verdad nos siguen dando bastante miedo. Naruto es el más esperado por los fans. Lo dirige Destin Daniel Cretton, el director de Sanchi. Y esto es clave porque ya demostró que sabe cómo rodar coreografías de combate asiático con efectos especiales increíbles. Además, Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, ya ha dado su bendición pública. Ha dicho que Cretton es el director perfecto porque entiende el drama humano que hay detrás del ninja, no solo los fuegos artificiales. El guión está en proceso y se espera que el rodaje comience entre finales de 2026 y principios de 2027. También está de camino una nueva serie de adaptación de Samurai Champloo, uno de los animes de mi infancia, un nuevo intento de hacer las cosas bien con Death Note o una adaptación de My Hero Academia pero en formato película. Sea como sea, el futuro es interesante y aunque hemos tenido que pasar por un montón de cosas como frikis y como fans de muchas sagas que han maltratado y que han utilizado para aprender por el camino, bueno, parece que ya vemos la luz al final del camino. Que sí, que seguramente van a venir adaptaciones que van a destruir por completo la obra que van a adaptar, pero esta vez ya no será por que no tenemos conocimientos, porque One Piece realmente ha encontrado la forma de vencer a la maldición. Nos vemos en el próximo vídeo. Decidme en los comentarios y con un like si este nuevo contenido, mejor producido, más largo, con más detalle, os está gustando, porque a partir de ahora se vienen más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente y mientras tanto, pues no olvidéis utilizar vuestros poderes de friquicillos para el bien. ¡Adiós!